Para comenzar a ver los convertidores analógico-digital, primero se tienen que revisar dos módulos previos para poder explicar al convertidor analógico-digital de manera completa. El primero de los módulos que vamos a revisar es el que tiene como nombre módulo de muestreo y retención. Es a través de este módulo que nosotros podemos tomar un valor de voltaje analógico, lo vamos a muestrear y guardar de manera temporal el valor analógico para que posteriormente pueda ser digitalizado. Este es el primer módulo que tiene cualquier convertidor analógico digital y por sus siglas en inglés es Sampling and Hold, que quiere decir muestreo y retención. ¿Cómo funciona el circuito de muestreo y retención? Bueno, para indicar su funcionamiento lo vamos a hacer con un circuito muy simple. El voltaje analógico que queremos digitalizar se encuentra a la entrada del circuito y la etapa de muestreo, o sea, de toma de muestra del valor analógico que queremos digitalizar, se ejemplifica por medio de un interruptor. Vamos a suponer que es un interruptor tipo push button, el cual vamos a presionar para que podamos adquirir una muestra de voltaje. Una vez que presionamos el interruptor, el valor analógico es conectado hacia un capacitor. El capacitor hace la función de guardar el voltaje analógico. Recordemos que una de las propiedades del capacitor es almacenar energía en forma de campo eléctrico, y ese campo eléctrico lo podemos considerar como el valor de voltaje que está guardado dentro del capacitor. Entonces, posteriormente, cuando se vuelve a abrir el interruptor, el capacitor queda cargado con el valor de voltaje analógico que queremos nosotros guardar. Entonces, aunque se abra el interruptor, el capacitor queda cargado y el valor analógico que queríamos nosotros muestrear y guardar o retener ya está presente entre las terminales del capacitor. Por medio del siguiente gráfico vamos a observar cómo es que funciona la señal eléctrica. Este nivel representa el valor de voltaje X que en el momento que nosotros cerremos el interruptor es el que se va a muestrear y retener, o sea, guardar el valor de voltaje en el capacitor. Previo a la toma del valor de voltaje, cuando el valor de voltaje vale 0, representa que el interruptor se encuentra abierto. En ese momento el interruptor está abierto, aún no se ha cerrado. Posteriormente, se da la indicación de que el interruptor se cierre. Cuando el interruptor se cierra, podemos decir que en ese momento, cuando se cierra el interruptor, el valor de voltaje ingresa hacia el capacitor. Posterior a que se cerró el interruptor, el capacitor se carga con el valor de voltaje que estaba presente a la entrada. Posteriormente, a partir de este punto, el interruptor tiene que volver a abrirse, pero el voltaje ya quedó guardado en el capacitor y es lo que representamos en este esquema. El capacitor queda cargado con el valor de voltaje que estaba presente antes de que cerráramos el interruptor. Entonces, de esta manera representamos el funcionamiento del circuito de muestreo cuando se toma el valor de voltaje, es en el momento que se cierra el interruptor, y de retención es cuando se abre el interruptor, pero el valor de voltaje ya quedó almacenado en el capacitor. Entonces, de esta manera es como funciona el circuito o módulo de muestreo y retención. Recordemos que este módulo es indispensable para cualquier convertidor analógico digital. Posteriormente, al uso del módulo de muestreo y retención, bueno, pues ya sabemos que podemos tomar una muestra de voltaje y retenerla. Ahora bien,
Continuando con el funcionamiento de este módulo, surge un cuestionamiento. Por ejemplo, de esa señal analógica, ¿cuál debe ser la cantidad de muestras que deben tomarse para poder recuperar la señal original? La pregunta sería, con una muestra, vamos a decir que esta es la muestra 1, un valor de voltaje 1, con esta muestra de voltaje sería suficiente para tomar la información de la señal y posteriormente regresarla a su valor original. Bueno, pues aquí lo que tenemos que recurrir es a un concepto de digitalización, en donde vamos a representar el muestreo de esta señal por medio del módulo de muestreo y retención. ¿Cómo quedaría representada esta señal muestreada y retenida en el módulo? Vamos a representar gráficamente lo que sucede con la señal analógica original que tenemos. Tenemos que en el instante de tiempo T1 vamos a tomar una muestra de la señal de voltaje. La vamos a muestrear y retener. Lo que vamos nosotros a observar es el siguiente funcionamiento. Previo a tomar la muestra de voltaje, recordemos que el interruptor o lo que representa el interruptor del módulo de muestreo está abierto, por lo tanto el voltaje viene con un valor de 0. En el momento que se toma la muestra, o sea cuando el interruptor se cierra, el voltaje que está presente se carga en el capacitor. La magnitud de voltaje que esté presente se carga en el capacitor y aquí tenemos la magnitud V1. El voltaje va a quedar almacenado un tiempo, que es el tiempo que vamos a considerar como tiempo de conversión. O sea, el tiempo que requiere el convertidor analógico digital para realizar el proceso de convertir el valor analógico y convertirlo en uno digital. Posteriormente recordemos que el interruptor se vuelve a abrir, pero el valor de voltaje ya quedó almacenado. Entonces, de esta manera, como está representado en este gráfico, es como vamos a observar la señal muestreada. Vamos a otro ejemplo. Digamos que en el instante de tiempo T2 vamos a tomar otro valor de voltaje, vamos a decir un valor de voltaje 2. ¿Cómo va a quedar representado? Bueno, pues de la manera siguiente. Previo a la toma de la muestra, recordemos que el interruptor es como si estuviera cerrado, por lo tanto el voltaje vale 0. Y en el momento que se da la indicación de que se cierra el interruptor del circuito de muestreo y retención, se toma la muestra de valor de voltaje con una magnitud V2. El valor de voltaje va a quedar almacenado en el capacitor el tiempo que sea suficiente y necesario para que el convertidor analógico digital realice el proceso de conversión. Entonces, aquí podemos observar cómo quedaría muestreado la señal original que tenemos en el esquema. Entonces, posteriormente al proceso del muestreo y retención, ahora surgiría la pregunta. Esta cantidad de muestras, en este caso estamos hablando de 2 muestras, ¿es suficiente para que a partir de esta cantidad de muestras podamos recuperar la señal analógica original? Pues bien, la respuesta a la pregunta que estamos planteando está contenida en un teorema conocido con el nombre de muestreo, o también conocido como teorema
de Nyquist. Teorema del muestreo o teorema de Nyquist. ¿Qué representa este teorema? Bueno, pues este teorema, en términos muy generales, bueno, pues nos plantea que la frecuencia de muestreo, o sea, el número de muestras que debemos de adquirir de una señal que queremos digitalizar, es igual o debe ser igual a 2 veces el valor de la frecuencia de operación de la señal a muestrear. Esto es lo que significa la expresión del teorema del muestreo. Por medio de esta expresión matemática, nosotros estamos en la posibilidad de calcular el número de muestras mínimas que se requieren para recuperar la señal a partir de una serie de muestras que vamos a considerar para la digitalización. Por ejemplo, si una señal funciona o está trabajando a una frecuencia de 1 kHz, el número de muestras mínimas que se requiere tiene que ser igual a 2 kHz. Esto es, si la frecuencia original trabaja a 1000 ciclos por segundo, se requiere una cantidad mínima de 2000 ciclos por segundo para recuperar la señal original. Y esta expresión matemática es la que se ocupa para determinar el número de muestras mínimas que se requieren para un proceso de digitalización. Otro de los módulos importantes antes de revisar el funcionamiento de un convertidor analógico digital es el módulo contador. Es un módulo auxiliar en el proceso de la digitalización. Dependiendo del tipo de convertidor analógico digital, existen dos diferentes posibilidades de utilizar un contador. En este caso vamos a revisar un contador simple, un contador binario simple. Recordemos que todos los contadores requieren de una señal de reloj por medio de la cual, conforme van llegando los ciclos, el conteo del módulo se va incrementando. Por ejemplo, este es un contador que comienza en el 0, al siguiente ciclo de reloj cambia el valor 1, al siguiente ciclo de reloj cambia el valor 2, posteriormente al valor 3, después al valor 4 y así sucesivamente hasta llegar al valor máximo. En este caso estamos ejemplificando un contador de 4 bits, por lo tanto el valor máximo sería 15. Y podemos poseer un contador ascendente que va del 0 hasta el valor máximo, o descendente que va del valor máximo al valor mínimo. Este es un contador ascendente y este es el conteo de manera descendente. Este es un contador típico binario, en este caso de 4 bits. Pero existe otro tipo de contador conocido con el nombre de contador en anillo o contador tipo Johnson. Este tipo de contador difiere de un contador simple en la forma en cómo realiza el conteo. Vamos a ver de manera detallada cómo es que funciona este módulo contador, ya sea con el nombre de contador en anillo o contador Johnson. El contador en anillo o contador Johnson comienza de un valor inicial. Al siguiente ciclo de reloj, recordemos que todos los contadores que necesitamos requieren
de un ciclo de reloj. Al siguiente ciclo de reloj, el conteo se incrementa en una unidad. Al siguiente ciclo de reloj, el contador se vuelve a incrementar en una unidad, pasando del valor 1 al valor 2. Al siguiente ciclo de reloj, el conteo ya difiere de lo que es un contador común, porque ahora el conteo es el número 4. Al siguiente ciclo de reloj, el conteo es el valor 8. Obsérvese la diferencia en los tipos de conteo. Este es un conteo que se hace con un contador tipo Johnson o contador en anillo, que básicamente lo que va haciendo es un registro de corrimiento. Este tipo de contador lo podemos encontrar en la modalidad ascendente o en la modalidad descendente.